que me ayuden a encontrarla. Estoy de madre desesperada. Yo llegué a las 8 menos 20, me paré enfrente en la esquina, ella se bajó, entró y de ahí me hizo señas que me fuera. Yo siempre vengo un ratito antes porque como el nene también entra a las 8, de ahí ya me fui a dejar el otro nene. Y la llevaba yo, le iba a buscar, pero nadie se pone en mi lugar, porque es muy difícil lo que estamos viviendo, muy difícil. Estas declaraciones fueron dadas por Karina Valeria Di Marco y su pareja Lucas Matías Gómez, madre y padrastro de Florencia Di Marco de 12 años, al día siguiente de que reportaran su desaparición. Pero días después se descubrió que detrás de esa fachada de padres preocupados se ocultaba una historia horrible, en la cual la pequeña había sido sometida durante años por su padrastro, mientras que su madre, que era la persona que debía cuidarla y protegerla, fue cómplice. Si quieres conocer más detalles de este caso ocurrido en Argentina, quédate hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Florencia Di Marco. Acompáñenme a ver todos los detalles. Florencia Abril Di Marco nació el 6 de enero de 2005 en Mendoza, una de las principales ciudades del oeste de Argentina. De su padre solo se supo que las abandonó a ella y a su madre, Karina Valeria Di Marco, cuando estaba embarazada. Karina había nacido en el seno de un matrimonio que tuvo 11 hijos, y cuando apenas entró en la adolescencia, por razones que se desconocen, su madre la abandonó. A raíz de eso, ella tuvo que hacerse cargo de sus hermanos más pequeños, pues su padre tenía que trabajar duro para sacarlos adelante. Quizás esa responsabilidad que tuvo que asumir obligada por las circunstancias la hizo tener a Florencia con apenas 16 años. A pesar del abandono del padre de la criatura, Karina no estuvo sola. Sus hermanos mayores y su padre la apoyaron en todo para que pudiera salir adelante con ella, y así lo hizo. Se dedicó a trabajar, pero siendo una jovencita aún soñaba con el amor, el cual llegó cuando Florencia apenas tenía 2 años. El joven que le robó el corazón a Karina era Lucas Matías Gómez, de 21 años, quien vivía con sus padres en la localidad de Palmira, también en Mendoza, y trabajaba en un negocio familiar dedicado a la venta de dulces. Las cosas entre ellos se dieron rápidamente, y tan pronto se conocieron iniciaron una relación, que meses después dio sus primeros frutos, pues Karina salió embarazada de nuevo. Ante la noticia, los jóvenes comenzaron a vivir juntos en la casa del padre de ella, donde en 2008 nació su primer hijo juntos, y 6 años después, en 2014, le dieron la bienvenida a su segundo hijo. Con la llegada de este pequeño también llegaron los problemas económicos a la familia, pues contando a Florencia ya eran 3 niños que tenían que alimentar. Además estaba el hecho de que vivían en la casa del padre de Karina, la cual era compartida con toda la numerosa familia, y el espacio pronto se hizo muy pequeño para todos. Aunque algunas reseñas señalan que fue por este motivo que la pareja decidió mudarse tiempo después a la provincia de San Luis con los 3 niños, en otras se refleja que la salida de la casa se debió a las constantes discusiones de Karina con su padre. Esto por los presuntos malos tratos que ella le daba a Florencia, a quien muchas veces incluso llamó prostituta siendo apenas una niña. Lo cierto es que para septiembre de 2016, ya la familia se había instalado en una casa del barrio Lucas Rodríguez en San Luis, donde sobrevivían de la venta de alimentos que el padre de Lucas le enviaba desde Palmira. Con el paso de los meses, la familia se fue adaptando a este nuevo lugar. Todos estaban muy bien, menos Florencia, quien decía que extrañaba a su abuelo materno y también a sus amigos de Mendoza, y constantemente pedía regresar hacia allá. Para ese momento ella ya era una adolescente de 12 años. La describían como callada y retraída, y aunque muchos podían pensar que su actitud se debía a la falta de adaptación o quizás a un signo de rebeldía por su edad, lo cierto es que la niña estaba viviendo un infierno desde hacía varios años, pero cuando todo se supo ya era muy tarde para ayudarla. Con estos antecedentes llegamos al 22 de marzo de 2017. Ese día la noticia de la desaparición de Florencia consternó a todo el pueblo. Su padrastro Lucas acudió a la policía para denunciar la ausencia de la pequeña.
Según las declaraciones dadas por el hombre a las autoridades, esa mañana él había llevado a Florencia a la escuela Rosario Simón, donde cursaba el 6º grado. Ella supuestamente se había bajado del vehículo y le había preguntado a una de las docentes si había clases ese día. Lo que dijo el padrastro es que la docente le respondió que sí. Entonces, según Lucas, Florencia salió a la puerta del colegio y le hizo un gesto afirmativo con la cabeza, por lo cual se despidió de ella desde lejos y se fue a trabajar. Sin embargo, señaló que cuando fue a buscarla a mediodía, comenzó a ver la salida de todos los niños menos de Florencia. Esto le pareció raro, y presuntamente entró al plantel para preguntar a la directora por ella. Según su denuncia, advirtió que cuando la docente revisó la asistencia le dijo que Florencia no había asistido a clases ese día. Lucas también le dijo a los agentes que comenzó a preguntarle a los compañeritos de la niña, pero ninguno la había visto y que por eso había decidido ir a la comisaría para denunciar la desaparición. Cuando los oficiales le preguntaron por la madre de Florencia, este les dijo que se encontraba en la maternidad Teresita Baigorria, recuperándose pues el día anterior había dado a luz a una niña, hija de ambos, y que mientras ella estaba en el hospital, él se había quedado al cuidado de Florencia y sus otros hijos, que para ese momento tenían 9 y 3 años respectivamente. El hombre dijo que Florencia era una niña tranquila que no salía prácticamente con nadie, y que solo le gustaba interactuar en las redes sociales como a cualquier chica de su edad, aunque también asomó la posibilidad de que la niña podría haberse ido a Mendoza a la casa de su abuelo materno, pues dijo que lo extrañaba mucho, aunque esto rápidamente fue descartado cuando llamaron al hombre, y este les dijo que la niña no estaba allí. Desde ese momento se inició una intensa búsqueda de la menor, en la cual no solo participaron organismos policiales, sino que se unieron vecinos, compañeros de estudio y profesores de Florencia. Pese a que Lucas encabezó las labores de rastreo y se mostró muy preocupado por ella, desde un comienzo las sospechas giraron en torno a él, ya que había sido la última persona con la cual Florencia había estado. Sin embargo, la prioridad de las autoridades en ese momento era encontrarla. Para ello crearon grupos de búsqueda que se desplegaron por toda la localidad, mientras que otras personas hicieron una campaña por las redes sociales, en la cual se compartió la fotografía de Florencia pidiendo cualquier información sobre su paradero. Esa tarde la búsqueda logró su primera pista. Una vecina encontró la mochila de la niña en un descampado en el barrio El Lince, cerca de su casa. La mujer halló dentro un cuaderno donde estaba anotado un número de teléfono, el cual era el de su madre. Luego de informarle que había hallado el bolso de su hija, se lo entregó a las autoridades. Al revisar su contenido, además de los útiles escolares que siempre llevaba al colegio, había un diccionario, en el que la niña había remarcado 4 palabras: prostitución, palo, lazo y cuñado, algo que resultó bastante extraño para los investigadores. Inmediatamente se desplegaron más de 250 policías de distintas dependencias acompañados por perros adiestrados, los cuales rastrillaron el descampado donde se había encontrado la mochila y también sus alrededores, pero no encontraron otro rastro de Florencia. Lo que sí encontraron fue una de las cámaras de seguridad cercanas, cuyas cintas fueron llevadas a la comisaría, y su posterior análisis ayudó a las autoridades a encontrar al responsable. Mientras los organismos buscaban intensamente a Florencia, Lucas y Karina, que aún estaba convaleciente porque tenía solamente unas horas de haber dado a luz a su 4ª hija, se mostraron juntos y hablaron con la prensa en varias ocasiones. Para que el cuento fuera completo, Lucas lloró ante las cámaras de televisión que cubrían la noticia de la desaparición, pero este teatro le duraría muy poco. El último contacto fue cuando la llevé a la mañana a la escuela, a las 8. Fui a buscarla a las 12 y no estaba. Y nadie me dio algo certero de qué pasó con él. Por su parte, Karina, quien estaba desesperada por encontrar a su hija, dijo que no quería pensar lo peor, pero que tenía mucho miedo, porque ella no era de las chicas que escapaban de casa. Estamos desesperados, lo único que pido es que la encuentren. Florencia era una niña tranquila, no comentaba muchas las cosas, no traía amistad de la casa, estaba celosa por la llegada de la hermanita. Pelea con los hermanos comunes de siempre, pero no, con nosotros, con mi pareja no, se llevaban re bien. Sin embargo, lo peor, eso en lo que ella supuestamente no quería pensar, fue lo que ocurrió. Después de más de 35 desesperantes horas de búsqueda, finalmente, ya bien entrada la noche del 23 de marzo, el operativo se trasladó a Saladillo,
donde unos vecinos denunciaron haber visto un cuerpo debajo de un puente, a casi 60 kilómetros de la ciudad de San Luis. Unos 2 metros debajo de una estructura vieron una prenda azul. El cuerpo de una niña estaba boca abajo, atada de manos en un terraplén, sin ropa de la cintura para abajo, solamente tenía una media en el pie derecho. Ricardo Torres fue el forense del caso y también la persona que tuvo contacto con este cuerpo. Como era un lugar de difícil acceso, se necesitó el apoyo de los bomberos, quienes improvisaron una especie de arnés y bajaron al perito con una soga hasta donde se encontraba el cuerpo. Una de las primeras conclusiones que surgieron a simple vista fue que habían intentado deshacerse del cuerpo a través del puente, desde una altura de entre 9 y 10 metros. Sin embargo, un risco había interrumpido la caída libre, y por esto se había quedado colgado a la intemperie. El experto examinó el cuerpo y notó que los órganos genitales habían tenido un sangrado muy fuerte, lo que denotaba que había sido abusada sexualmente. Además, se observaban distintas manchas en los genitales y en la boca, que presumían podían ser ADN del perpetrador, por lo que se tomaron algunas muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio para su análisis. Por las heridas que había en el cuello, el forense estableció que la joven había sido estrangulada y declaró la muerte como un homicidio. El cuerpo fue trasladado a la morgue para hacerle los análisis definitivos. En el lugar también se llegó a la conclusión de que en efecto el cuerpo era de Florencia, como muchos ya pensaban en este momento, y así inició el horror. En medio de las pesquisas para descubrir quién había sido responsable del aberrante acto, todas las pruebas apuntaban a un mismo sospechoso, Lucas, el padrastro de la joven. Lo primero que la policía descubrió fue que el sujeto había mentido en sus declaraciones cuando denunció la desaparición de Florencia. Tanto los directivos del plantel como los docentes, los padres y los compañeros de clase de la niña negaron haberla visto ese día en el colegio. Además, las cámaras de seguridad cercanas al plantel confirmaron las versiones del personal. En las imágenes se podía ver en efecto el auto de Lucas pasando la mañana del 22 de marzo muy temprano, exactamente a la hora que le había dicho a la policía que él había dejado a Florencia. Pero en las cintas no se veía al sujeto estacionado, ni tampoco que Florencia en efecto se bajara del vehículo. Pero esto no era lo único que la policía tenía para sospechar del hombre. También estaba el registro de las cámaras de seguridad aledañas al peaje cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo, las cuales ubicaban casualmente el vehículo Renault Megane de Lucas pasando por el lugar. A esto se le sumó el testimonio de 2 pescadores que estaban en el embalse de Saladillo, quienes aseguraron que habían visto un automóvil de color negro con llantas deportivas en actitud sospechosa y habían visto a un hombre arrojar un bulto, cuya descripción coincidía exactamente con la de Lucas. Uno de los testigos, llamado Santiago Álvarez, declaró que ante la aparición del cadáver de la niña y la referencia de dónde había sido encontrado, decidieron presentarse a la comisaría para contar lo que habían visto. Estas pruebas acabaron por desbaratar la fachada de padre angustiado que Lucas aparentó ante los medios, y fue detenido en su casa como el principal sospechoso del crimen de Florencia. Ese mismo día se realizó un allanamiento en la residencia, donde los peritos realizaron pruebas de luminol para determinar si había restos de sangre. A pesar de que la vivienda había sido limpiada meticulosamente, a través de una prueba especial descubrieron manchas rojizas en el lavabo del baño y otras marcas también de color marrón, cuyos estudios determinaron que era material de Florencia. Asimismo, al realizar las pesquisas en el automóvil de Lucas, los peritos hallaron ropa de Florencia escondida en el maletero y las mismas manchas rojas y marrones que se habían encontrado en la residencia. Estas también pertenecían a la niña. Con todas estas pruebas, Lucas fue llevado a los tribunales provinciales. Estaba encapuchado y custodiado por un gran operativo policial. Según trascendió, estuvo 1 hora y media ante la jueza Virginia Palacios, pero finalmente optó por no hablar. La magistrada ordenó que fuera llevado nuevamente a prisión, donde debía esperar 48 horas para la resolución de su situación procesal. Los resultados de los análisis forenses no solamente terminaron de hundir a Lucas, sino que además revelaron el horror que había vivido Florencia, pero no solamente el día que le habían quitado la vida, sino desde hacía mucho tiempo atrás. Según el estudio forense, los desgarros en los genitales de la menor demostraban que no solo Lucas había actuado con brutalidad y la había atacado cuando le quitó la vida, sino que también se evidenciaban cicatrices de vieja data,
las cuales denotaban que esa no había sido la primera vez que abusaban de ella, ni la segunda ni la tercera, sino que los abusos podían llevar meses e incluso años. La frecuencia le había cambiado la anatomía tanto a la niña que, según el médico forense, parecían los genitales de una mujer adulta. El cuerpo también presentaba heridas en los brazos, típicas lesiones de defensa y otros tipos de golpes. Se pudo determinar también, como ya dijimos, que Florencia en efecto había perdido la vida por estrangulamiento. Según los detalles del análisis, tenía un lazo amarrado en el cuello, lo que le había producido una herida de 11 centímetros. Esta le rompió la tráquea y le produjo la asfixia. A juicio del médico, la niña vivió un completo horror y sufrió demasiado antes de perder la vida. Según se desprendió de la investigación, el lugar donde se había encontrado el cuerpo no había sido el lugar donde le quitaron la vida, sino que la habían llevado al puente y la habían tirado al vacío. Los análisis también revelaron que le habían quitado la vida entre 30 y 32 horas antes del hallazgo, por lo que presumían que todo se había dado en la madrugada del miércoles 22 de marzo, luego de que la madre de Florencia se fuera de la vivienda familiar para dar a luz a su hija. Con el pasar de los días fueron saliendo más detalles de esta historia, que para muchos parecía sacada de un cuento de horror. En medio de las pesquisas realizadas en el historial de búsqueda del teléfono de Lucas, los detectives encontraron que en 3 días, desde el 19 hasta el 22 de marzo, había 415 registros de navegaciones en un sitio web de material sexual prohibido, donde las búsquedas en su mayoría se referían a videos de personas del mismo sexo manteniendo relaciones y también de relaciones prohibidas entre padres e hijos. El medio hermano de Florencia, de 9 años, terminó de revelar lo que faltaba para completar todo el rompecabezas. El pequeño dijo que el 22 de marzo su papá los había llevado a él y a su hermanito pequeño a la escuela en su auto con su hermana sentada adelante, en el asiento del acompañante. Según el relato del menor, Florencia no hablaba y estaba completamente inmóvil con la cabeza hacia abajo. Para justificar esto, el padre le dijo a los niños que ella estaba completamente dormida, porque supuestamente estaba muy cansada. Esto confirmaría los resultados forenses sobre la data de la muerte, pues en ese momento el sujeto ya le había quitado la vida a Florencia, y también revelaba que era muy perverso, ya que le había dado igual exponer a sus propios hijos a ir junto al cadáver de su hermana. Estas revelaciones causaron indignación entre los residentes, quienes, acompañados de familiares, amigos y maestros de Florencia, salieron a las calles a protestar para exigir justicia. Los medios que cubrieron las manifestaciones hablaron con la directora del plantel donde estudiaba Florencia, para preguntarles si ellos tenían idea de los abusos del padrastro, pero la mujer aseguró que no tenían idea de nada, ya que ella llevaba pocos meses en esa institución y era difícil determinar en tan poco tiempo lo que estaba pasando. La mujer reiteró lo que ya habían confirmado las autoridades, y era que Florencia ese día jamás había entrado al plantel. El 25 de marzo, una vez que la jueza Virginia Palacios ordenó entregar el cuerpo a los familiares, Florencia fue trasladada a Mendoza, donde le dieron el último adiós, en la localidad donde había nacido y a donde quería tanto volver. Este deseo lo dejó plasmado en sus redes sociales, donde en una publicación dijo que quería regresar a la provincia donde estaba su abuelo materno, a quien le decía de cariño papá. Con su bebé de días en brazos y en medio del entierro de su hija, Karina contó en una entrevista lo que su hijo de 9 años contó sobre su padre. En medio del dolor, la mujer volvió a enfrentar a los medios, pero la confianza que tenía en su pareja días atrás ya no estaba. Todo se había transformado en acusaciones. Yo no puedo creer que tenía un loco en mi casa. En estas nuevas declaraciones aseguraba que Lucas era una mala persona. Habló también que la golpeaba y que le tenía miedo, y llegó a definir al hombre con el que vivía y con quien había tenido 3 hijos como una bestia. Dijo que le pegaba, y que en una ocasión incluso la intentó sofocar, pero que ella nunca le había denunciado porque tenía miedo. Comentó que el hombre no solo consumía estupefacientes, sino que también hacía que la familia los consumiera para cometer los abusos. Recordó que en una oportunidad el hombre había hecho unas pizzas, y a la media hora ella y sus hijos comenzaron a sentirse mareados. Esa misma noche Florencia le dijo que un hombre la había agarrado del cuello, y además le vio a la mañana siguiente un moretón en la cara, pero Lucas le dijo que la quiso agarrar porque supuestamente estaba saltando en la cama. Karina comentó que en ese momento pensó que todo había sido un mal sueño,
pero que ahora estaba segura que Lucas les había puesto algo en la comida para hacerles daño. La mujer sostuvo que él era un hombre lleno de odio y resentimiento, que le había quitado la vida a su hija para vengarse de ella porque no quería quedar más embarazada. Sobre los abusos anteriores, dijo que la dejaron helada y que si Florencia le hubiese dado alguna señal o le hubiese dicho algo, ella hubiese hecho cualquier cosa para salvarla. Advirtió que su hija era callada, y aunque había notado que en los últimos meses estaba un poco enojada, creía que era por celos, ya que venía una nueva bebé en camino. Mientras los familiares de Florencia le daban el último adiós, la jueza a cargo del caso ordenó el procesamiento con prisión preventiva para Lucas. Esto por los delitos de abuso sexual doblemente agravado y homicidio criminis causa, es decir, que el imputado le había quitado la vida a Florencia para tapar sus abusos. Además, ordenó el traslado del hombre al servicio penitenciario de máxima seguridad de Pampa de las Salinas en San Luis, donde se dijo que debía permanecer hasta que fuera procesado. Aunque Karina aseguró en repetidas oportunidades que no sabía nada de lo que Lucas le hacía a Florencia, la mujer quedó en la mira de la justicia desde que salieron los resultados forenses. Ante esto, los investigadores comenzaron a seguir de cerca la relación de la pareja para intentar determinar cuál era el rol de la mujer en la misma. Uno de los elementos sobre los que investigaron fueron las redes sociales. En una de las publicaciones de Karina había escrito la siguiente frase: «Cuida a tu pareja, los hijos se van, los amigos cambian, el cuerpo envejece, el dinero se acaba y a tu lado solo quedará tu esposo». El entrecruzamiento de llamadas, mensajes de texto y audios en redes sociales de los teléfonos de los involucrados fueron clave para que la jueza ordenara la detención también de Karina, en calidad de partícipe necesario en el caso. Y es que la posibilidad de que Karina no sospechara ni siquiera de los ataques de los cuales era víctima su hija se debilitó cuando las personas comenzaron a hablar. La madre de Lucas dijo en la sede judicial que Karina trataba a su hija de prostituta y que ella tenía conductas extrañas de índole sexual. Además, resaltó que le llamaba la atención que la mujer mandaba a su hija a llevarle ropa a Lucas cuando éste se bañaba, y luego él se encerraba con ella. Pero ella no fue la única en sumar detalles a la investigación. El abuelo de Florencia parecía que también sabía lo que estaba pasando. Dijo que su nieta estaba resentida, que tenía terror de vivir en casa con su madre y padrastro y que en varias ocasiones le pidió regresar a vivir con él. Los vecinos también parecía que sabían, pues veían a Florencia de noche, cuando ya todos habían vuelto de sus casas a cenar, todavía en la calle, sentada en alguna vereda. Ella decía que no quería volver a su hogar. Uno de los residentes contó en un canal de noticias que Florencia esperaba que ciertas personas de la familia se fueran y le contaba a sus amigas que tenía mucho miedo de vivir en su casa. También fueron testigos de cómo Karina le pegaba delante de todos, pero dijeron que no habían dicho nada a las autoridades para no meterse en problemas con ellos. Las maestras que Florencia había tenido en la escuela en Mendoza también parecía que sabían. Esto quedó plasmado en un audio que se envió en un chat integrado por profesoras del plantel, en el cual una de las maestras manifestaba que la niña ya le había contado que su padrastro la tocaba. Esta prueba llegó de forma anónima a la comisaría y fueron los mismos policías de Mendoza quienes difundieron el contenido del mensaje. En sus declaraciones ante la policía, la profesora señaló que luego de que Florencia le contara esto, ella sí hizo algo. Supuestamente había llamado a Karina para alertarla, pero la mujer le dijo que su hija era una mentirosa y defendió a capa y espada a su pareja, alegando que era un buen padre y que la niña solo lo acusaba como estrategia porque no quería asistir a clases. Muchas veces nos contó a mí y a María Teresa que él la acariciaba, que se metía en la pieza. Cuando nosotras le dijimos a la madre no nos creyó y dijo que la Florencia mentía, que era re mentirosa. Para mí que el coso algo tiene que ver, chicas, en serio. Pobre niña. Esta prueba fue clave para cerrar el círculo de sospechas sobre Karina, quien al final fue detenida el 4 de abril por efectivos de la División de Homicidios por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en calidad de partícipe necesario. Al día siguiente, la mujer fue trasladada al juzgado del crimen para su indagatoria, pero por recomendación de su abogada se abstuvo de declarar. En ese sentido, el entonces fiscal Esteban Roche sostuvo que con todas las pruebas era difícil pensar que la mujer desconociera los abusos, y además contó la anécdota que le dijo la profesora cuando la mandaron a llamar y ella no le creyó a Florencia.
Durante la diligencia, la juez explicó que los otros 2 hijos de la mujer quedarían bajo custodia de un juzgado de familia mientras se definía toda la situación legal. La magistrada no descartó que el niño de 9 años, quien ya había dado su testimonio en contra de su padre con ayuda de psicólogos, fuese interrogado en una cámara Gesell. Esto con respecto a la relación que tenía con su madre y de lo que él hubiese podido haber visto dentro de la casa, para confirmar o no las sospechas que recaían sobre Karina. Para comienzos de mayo de ese año, los detectives lograron sumar una prueba más a la culpabilidad de Lucas. En este caso se trató del estudio que arrojó el ADN hallado en el cuerpo de Florencia, que en efecto era de Lucas. Aunque ya las autoridades tenían claro que él era el responsable, esta prueba no dejaba ninguna duda de su culpabilidad. Pero para cuando se conoció el resultado de esta pericia, también se dio a conocer la noticia de que el hombre se había quitado la vida en el penal de máxima seguridad donde estaba recluido. La noticia fue confirmada el 11 de mayo por Hugo Escarzo, interventor del servicio penitenciario de esa provincia. El funcionario señaló que Lucas fue hallado colgado en su celda con un cable, que presumían había obtenido en las áreas donde funcionaban los teléfonos de la prisión. También tenía alrededor del mismo el cordón de su uniforme. El cuerpo fue encontrado luego del recuento de presos de esa mañana y lo trasladaron al servicio forense, donde se confirmó en efecto que él se había quitado la vida. A partir de los datos aportados, se supo además que al momento del hecho, Lucas se encontraba solo en el pabellón, ya que había sido aislado del resto de los internos porque lo habían amenazado de muerte. Aunque su deceso fue declarado como muerte voluntaria, las autoridades advirtieron que todo el personal penitenciario sería investigado. En su celda, Lucas dejó 3 cartas, una para su madre, otra para sus hijos y una tercera para Karina, su mujer. El juez penal Sebastián Cadelago Flippi fue el encargado de dar detalles de los escritos. En la carta dirigida a su esposa manifestó que él no le había quitado la vida a Florencia, sino que ella misma lo había hecho en su habitación. Aseguró que al ver a la niña sin vida entró en un estado de desesperación y empezó a drogarse y a beber, porque pensó que le echarían la culpa a él, y por eso tomó la decisión de arrojarla donde fue encontrada. En cuanto a la carta dirigida a sus hijos, les pidió que fueran felices y les dijo que los amaba. En el escrito a su madre trató ciertas cuestiones referidas a algunos bienes que tenían en Mendoza y le pidió perdón por lo que había hecho. Aunque el autor material del crimen no podía ser juzgado, Karina sí recibió su castigo, aunque para esto tuvieron que pasar un poco más de 2 años. La mujer comenzó a ser juzgada el 8 de abril de 2019, desde la Unidad de Mujeres del Servicio Penitenciario, por la Cámara Penal número 2 de San Luis. Fue acusada de ser partícipe necesario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de aprovechamiento de la convivencia preexistente. Al comienzo del debate, la secretaria de Cámara leyó la acusación que pesaba sobre la mujer y dijo que la Fiscalía estaba pidiendo una condena de 17 años y 6 meses. Luego de esto, Karina declaró durante 40 minutos, en los cuales lloró 2 veces, y negó tener conocimiento del calvario que vivía su hija a manos de su pareja. En la declaración ante el tribunal habló cómo era su relación con el hombre, y manifestó que era violento, que le pegaba y rompía las cosas. Señaló que se enteró de la desaparición de su hija la mañana del 22 de marzo de 2017, cuando una mujer la llamó por teléfono para avisarle que había encontrado la mochila en el descampado. La acusada detalló que su vida antes de mudarse a San Luis era buena y describió a Florencia como una niña callada y tímida. Al ser interrogada sobre si en algún momento detectó una conducta inapropiada de su pareja hacia su niña, negó haber sabido que Lucas abusara de su hija, pues siempre la trató muy bien al igual que sus otros hijos. Al final de su intervención entre lágrimas, la acusada pidió que se hiciera justicia para que su hija descansara en paz, y agregó que Dios se encargaría del resto. Justicia. Por su parte, la Fiscalía reiteró que las investigaciones realizadas determinaron que la acusada sabía del calvario que sufría su hija a manos del hombre, e incluso había visto sábanas con sangre en su casa. Durante el juicio declararon 33 testigos por ambas partes, entre ellos la madre de Lucas, el padre y hermano de Karina y las maestras de la escuela en Mendoza, quienes alegaron que ellas ya habían hablado con la mujer y que ésta no había defendido a su hija. Asimismo, subieron al estrado psicólogos y psiquiatras, que realizaron un informe psicológico sobre Karina. En esto se reflejó que la mujer sufría de una importante introversión,
que le hacía ver particularmente a la vista de todos como una mujer fría y distante. El informe también destacó una marcada disociación emocional, lo que reflejaba una importante carencia de resonancia afectiva y hacía que Karina priorizara a su pareja por encima de todo. En medio del debate, la defensa de la imputada había pedido su absolución. La letrada consideró que no se habían determinado ni se habían acreditado los abusos anteriores de la menor y que era inexistente la evidencia de que la mujer conocía de todo esto. Tanto la fiscal como la defensora coincidieron en que las maestras de la escuela donde Florencia estudió también tenían responsabilidad, pues ellas no cumplieron con el protocolo de rigor, que incluía una denuncia. A juicio del fiscal hubo un pacto de silencio para conservar su trabajo. En este sentido, la abogada defensora señaló que las maestras minimizaron las palabras de Florencia, quien se había animado a contarles a ellas lo que estaba viviendo. Tras la declaración de todos los testigos, el juicio por el crimen de Florencia entró en su recta final, en el cual la fiscalía reiteró su pedido de 18 años y 6 meses de prisión para Karina. El fiscal dijo que había considerado como un atenuante la falta de antecedentes penales de la mujer, pero que había muchos agravantes, como el prolongado sufrimiento, las circunstancias del tiempo, el modo y el lugar, el desprecio y desapego que ella mostraba hacia su hija en favor de los bajos instintos de su pareja. Por su parte, la defensa sostuvo que la mujer desconocía de todo lo que estaba sucediendo y que ella misma había sufrido violencia por parte de Lucas. Finalmente, el 23 de abril de 2019, en un fallo unánime, los jueces Hugo Sá Petrino, Gustavo Miranda Folch y Fernando de Viana consideraron culpable a Karina Valentina Di Marco, quien en ese momento tenía 30 años, y la condenaron a 18 años de prisión. Durante la lectura de la sentencia, los magistrados advirtieron que la mujer había defraudado su rol de madre, al no haber denunciado los abusos a los que fue sometida la niña durante años. Tras emitir el fallo, la mujer salió de la sala esposada y fue trasladada hasta el complejo penitenciario 1 de la ciudad puntana, donde debía cumplir su condena hasta el 2035. Aunque en el juicio la fiscalía anunció que investigarían a las docentes de Mendoza por no seguir el protocolo y avisar a las autoridades, para marzo de 2024, cuando realizamos esta investigación, no se encontró información al respecto. En el caso de Florencia, solo su madre fue castigada por no saber cumplir su rol y cuidar a su hija, ya que, como sabemos, el culpable se quitó la vida antes del juicio. Sin embargo, lo cierto es que tanto su abuelo materno, los padres de Lucas, las maestras y los vecinos también sabían de alguna manera lo que sucedía y no supieron accionar ante todo lo que estaba pasando. Quizás si alguno de ellos hubiese hablado, ahora Florencia aún estaría con vida. Con relación a Karina, lo último que se supo de ella fue que en 2021 volvió a formar pareja con un hombre que conoció dentro de la cárcel. Durante los 5 años que lleva encerrada, nunca se le ha escuchado hablar de su hija. Con respecto a sus otros 3 hijos, ella mantiene contacto con ellos por teléfono, pues son pocas las veces que han ido a visitarla a prisión. En la actualidad viven con una tía y su abuela paterna en Mendoza. La más pequeña, la que nació en el mismo momento en el que su padre le quitaba la vida a Florencia, apenas llegó a conocer a su madre. El caso de Florencia caló muy hondo en el pueblo de San Luis. Tanto es así que, a pesar de que han pasado 7 años del suceso, en cada marcha realizada cuando ocurre un hecho que involucra a un niño, es imposible que ellos no la recuerden. Su triste historia debería llamar a la reflexión a los padres sobre el rol que deben tener con sus hijos, pues además de educarlos y darles todas las comodidades que necesitan, también tienen la función de protegerlos y cuidarlos, y no convertirse en una mujer como Karina Di Marco, que antepuso su rol de mujer por encima de su rol de madre y le falló a su hija, a quien debía proteger encima de todo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy impactante. Se perdió la vida de una pequeña que apenas estaba empezando a vivir y que seguramente tenía muchos sueños e ilusiones. También es un poco frustrante que la persona que le quitó la vida no llegara a un juicio con las autoridades y no obtuviera una condena, pero al final de cuentas decidió pues quitarse la vida, no pasar por este proceso ni tampoco por los años que le iban a caer en prisión y todo el sufrimiento que también iba a tener ahí dentro. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también subo contenido, me pueden seguir por allí, aparezco como LesmaVR.
Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.